En este momento estamos con nuestra especialista, nuestra doctora Nicole Tijerino Mendoza de Clínica Profamilia Los Robles, un tema muy interesante. ¿Cómo manejar lo que es el miedo y las pérdidas, sobre todo con los niños, en estas situaciones que estamos viviendo también del paso de huracanes, esta vez Iota, que ha dejado incluso el luto a una familia caraceña y a muchas familias también a nivel nacional? Sin embargo, hay niños también que han perdido la vida de cara a todo los estragos que ha causado el huracán Iota. Pero ¿cómo enfrentar ese miedo primeramente a perder la vida, ese miedo a perder lo material, ese miedo a perder incluso a una mascota, pero también cómo enfrentar ese duelo, esa pérdida? Doctora, qué bueno que nos acompañe, bienvenida. Buenos días, Odilí, y nuestra solidaridad a todas las personas que están siendo afectadas en este momento por el paso del huracán. El miedo es algo natural, es algo que se va a vivir en estos momentos y es bueno vivirlo, es bueno expresarlo, es bueno sentirlo, porque de esa manera podemos expresar y reconocer e identificar nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Cómo podemos manejarlo con nuestros niños y niñas? En principio es no mentirle, es dejarlo que ellos también hablen, escucharlos y que se expresen qué es lo que ellos están sintiendo y cómo ellos están viviendo todo este duelo, toda esta pérdida. Porque todo esto implica dolor, todo esto implica vacío, incertidumbre y muchas fobias, ¿verdad? Porque ya el miedo en estos momentos se nos puede convertir en fobias. Niños que te pueden decir, es que ya solo al oír las gotas de lluvia yo ya entro en pánico. Eso ya dejó de ser miedo y se convirtió en fobia. Entonces hay que escucharlo y hablar con ellos, explicarle lo que está pasando. No hay que mentirle a los niños, sí hay que utilizar el lenguaje sencillo y ubicarnos a nivel de cada uno de ellos. Sí, cuando nosotros estamos con el miedo, doctora, yo creo que todos en algún momento experimentamos miedo, sean adultos, sean niños. Ese miedo, ¿cómo sí manejarlo, ese miedo? Cuando nosotros lo estamos experimentando es bueno hablarlo con otra persona, no callarnos, porque eso nos puede generar una crisis de pánico muy fuerte, hasta el punto que nos puede generar una crisis también ansiosa. Entonces hay que hablarlo con personas que están bastante equilibradas emocionalmente hablando. Entonces el hecho de hablar nos va a poder ayudar a canalizar ese temor y esa angustia que nosotros tenemos, pero no es bueno hablarlo con aquella otra persona que también está igual que nosotros. Está histérica. Exactamente, porque ese miedo se nos puede volver colectivo. ¿Qué tips nos puede dar, doctora, de cara a estas situaciones que también nosotros hemos vivido? Hay dos niños en la comarca La Peñuela, en Santa Teresa, Carazo, que perdieron la vida, uno de 8 y uno de 4. Sus familiares están enfrentando la pérdida, los más cercanos, porque desafortunadamente eran miembros de una familia, el resto porque en total entre unas 6 u 8 personas han perdido la vida en ese sector, primeramente, ¿verdad? Porque hay otros sectores que también han perdido la vida, otros seres humanos. Pero en este caso, de los niños, ¿qué podemos hacer como familia, como comunidad, para apoyarles en este duelo, en esta pérdida? Sí, Odilí, a los niños hay que integrarlos también en todas las actividades y las acciones que estamos desarrollando. Si, por ejemplo, en los albergues la familia está en un momento de comunión con el Ser Supremo, una oración, un rezo, entonces es importante también que nuestros niños se integren a este tipo de actividades. El aislarlo, el quererlos apartar de lo que estamos realizando no es sano, porque los niños siempre van a querer ser partícipes de ello. Número 2, bueno también que nosotros hablemos por qué estamos ahí, por qué nos están resguardando, por qué nos autoevacuamos, porque queremos preservar nuestras vidas. Sí. No hay que engañar a los niños, pero hay que utilizar lenguajes sencillos, lenguaje amigable. Yo sé que en este momento es bastante difícil para muchos en los albergues, adultos, por ejemplo, de Puerto Cabeza, cantidades de personas. Entonces, los niños, si nosotros tratamos de ocultarles, eso va a ser muy difícil, porque otras personas también van a estar hablando alrededor de este mismo tema. Entonces, es bueno que los hagamos parte de todo lo que nosotros vayamos realizando.
Como no, doctora, muchísimas gracias por esa información. Importante hacerse acompañar también de aquellas personas, como usted decía, que tienen el control y mantienen la calma en los diferentes albergues donde han sido llevados más de 45.000 familias a nivel nacional que han sido evacuadas en nuestro país de cara a todo lo que es el huracán Iota, lo que dejó a su paso y él lo que continúa causando, ¿verdad? Todo lo que son lluvias intensas en algunos lugares, en otros pues está un poco soleado, ha detenido la lluvia. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado.